Ok, así que Vamos. seguimos con las letras divinas, así lo llamo yo a esta serie, las letras divinas, ¿ok? Dale, Y muy bien. vamos a estudiar hoy sobre Elul. Cada mes dijimos que tiene una letra, así que hoy vamos a acercar a Elul. La Dice, Yud. Dice la Gemara, en la parte de Duyot. En el tiempo del muerto del Acabia ben Malalel, cuando se iba a morir, le dijo el hijo, padre, contá a sus amigos sobre mí, quién soy. Sabes que soy una persona buena, que soy una persona llena de Torah y mitzvot. Le dijo su padre, no, no voy a decir. Le dijo el hijo, entonces, puede ser que encontraste algo mal en mí, que no soy una persona virtuoso. Le dijo, no, pero la ley acá con el judaísmo es lo siguiente. Sus hechos te van a acercar, sus hechos te van a alejar. Alejar. Sí. Así que esto muy fuerte, como mostrando tanto la importancia, ¿sabes? De que uno tiene que ser, no puede confiar en lo que le dicen, en todo lo que se siente. Al final, él es el dueño de ¿sabes? De su carácter, pero al final no solamente de su carácter, sino también de cómo avanza en su nivel de espiritualidad. ¿Ok? Virtualidad. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la pregunta es, estos hechos que estamos hablando, que dice acá, son hechos, ¿sabes? Simples que estamos hablando, hechos de Torah y mitzvot. El nivel del hecho que estamos hablando entre gente, o hay algo un poco más profundo cuando se dice acá hechos, los hechos, ¿sabes? Que dice su padre, que tiene que mejorar, que tiene que mostrar. Por eso quiero un poco entrar más adentro de lo que dijo acá, ¿ok? Ahora, Ujú. primero, para entender dónde estamos viviendo, el Yud, ¿ok? Es la letra que se conecta entre el Tiferet Y y Netzach. el Netzach, ¿ok? Y como siempre dijimos, la línea diagonal muestra que es un hush. Dijimos hush, un sentido, ¿sabes? De los 12 sentidos. Es un Mm. sentido. ¿Qué es el sentido? Vamos a ver. Se, se puso el Yud rey de los hechos, dice Sefer Yetzirah. Y cuando se juntó a los dos, el Yud con los hechos, dibujó Betulá en el mundo. Betulá, que Virgen. virgen, eso, virgen. Eh, Elul en el año y la mano izquierda Izquierda. en el Nefesh. Entonces, por supuesto que hay que combinar a todo para llegar un poco a la profundidad de lo que simboliza el Yud y cómo se conecta a Elul y todo el resto. ¿Ok? Ahora, el famoso Jafetz Haim siempre se iba a dar una charla importante antes de cada mes. ¿Ok? Antes de cada mes subió en el Bet Knesset enfrente de miles que estaban ahí
Y sí, se hablaba por horas y venían mucha gente para escucharle. Pero siempre cuando llegó Elul, subió enfrente de estos miles y solamente gritó la palabra Elul muy fuerte. Estaban todos un poco en shock y bajó. Quería, ¿sabes?, hacer un impacto a la gente, que no hay mucho que hablar cuando entra Elul. Es un mes tan importante, tan fuerte, tan que hace un impacto a la persona por la vida y por el año que viene, que solamente hay que gritar y bajó. ¿Ok? Y Elul, la palabra Elul, otra vez, que se conecta con el Yud, ¿sí? Elul es una palabra que subió con Am Israel de Babel, de Babilonia. Es una palabra con origen de arameico. ¿Ok? Elul en arameico significa buscar, porque se traduce el pasuk Vayaturu et haaretz sobre los meraglim, sobre los Meraglim. Vayaturu et haaretz. En el Targum del Unkelus está escrito Vayalelun yat ara, Vayalelun. Yalelun buscaron, más que buscaron, ¿sabes? Fijaron, Exploraron. exploraron, exactamente. Vayaturu. La palabra latu es un poco diferente de explorar. Latur es dar vuelta y buscar. Esto es, tallar viene, sí, de latur, Desviarse, sí, desviarse. desviarse, sí. Entonces, eso es, ¿ok? Entonces, es importante porque es un mes que hay que buscar, explorar, despiar, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque es como algo que no se ve de inmediato. No, tenés que fijar bien. Cuando los Meraglim hicieron este pasaje en Israel, no solamente se quedaron, ¿sabes? Eh, ¿Cómo se dice? Estaban proactivos para ver, para fijar dónde se entra, cómo se camina, cómo vamos a conquistar. Entonces, tienes que fijar bien, si vas a entrar a Eretz Israel y querés conquistarla, tenés que fijar muy bien cómo conquistarla. Esto es Veyatú, es fijar cómo conquistar, ¿ok? Muy, muy importante para Elul, ¿ok? Ahora, dicen, por supuesto, los sabios en la Gemara, en la Midrash, que Elul es Rashei Tevot de algunos psukim, pero también tienen conexión muy fuerte porque se divide en un sistema completo. Porque primero Elul viene de los Rashei Tevot, Ani le Dodi, Vedodili, muy famoso. El otro es Umal Hashem et levavcha ve'et levav zarecha. Et Edvar, levav, et levav zarecha. Mal Hashem se va como circuncisión, ¿sabes? Hacer brit, circuncisión. circuncisión. Umal Hashem et levavcha, su corazón, ve'et levav zarecha, y el corazón de sus hijos. ¿Ok? Ahora, Umal Hashem et levavcha ve'et levav, et levavcha ve'et levav, también Elul. Entonces, viene de circuncis, ¿cómo? Circuncidar. Circuncidar, Circuncidar. circuncidar su corazón. Otra vez, conexión muy fuerte a Elul. Y la tercera viene del Purim, Umishloach manot, ish lereehu, Reu. umatanot laevionim. Ahora, significa, cada pasuk significa
otra dimensión de la realidad. Ya sabemos que hay Olam Shana Nefesh, como está escrito acá justo en la Mishnah de Yetzira. Olam Shana Nefesh. Nefesh. O Olam en el mundo viene el Kadosh Baruj Hu. Shana viene la Torah. El Nefesh es Am Israel. ¿Ok? Entonces, cuando dijimos Ani le dodi ve dodili, significa el Kadosh Baruj Hu que es Olam. Ani le dodi ve dodili, el Kadosh Baruj Hu que es Olam. Umal Hashem et levavcha ve et levav zarecha, que va a hacer circuncidar su corazón, la Torah. Entonces esto es Oraita, Torah. Y Mishloach Manot Ish Lereu es Israel. Así que tenés estas tres dimensiones adentro de estos psukim. Significa que en Olam Shana Nefesh, que es el Kadosh Baruj Hu, la Torah y el Nefesh, ¿bien? Hay que hacer un trabajo en el Ul de limpieza, de acercar, de todo lo que dijimos que tiene que ver con el Ul, ¿ok? Que es explorar cómo conquistar, que es circuncisar, ¿sí? Y cómo acercar al Eretz Israel, ¿ok? Ahora, al final, para, ¿sabes?, terminar con todo los datos que hay que conectar, muy importantes, sabemos que el primero de Aleph de Tishrei fue creado el mundo, pero es Rosh Hashanah, pero no es realmente el mundo, sino es Adam Arishon, fue Claro. creado. Significa que 6 días antes, en Kafhei Elul, fue, Comienza. sí, empezó la creación del mundo. Ahora, ¿cómo dice la Rizal que empezó la creación? Dice lo siguiente: da, que sepas, da, טרם שנאצלו הנצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. אוקיי? Qué bien. Había un luz infinito llenando todo la metziut, La toda realidad. la realidad. Y entonces dice, וכשעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנצלים. Y cuando subió en su deseo a creer el mundo, ahí empieza la creación. Entonces, empieza la creación con el deseo del Kadosh Baruj Hu que subió. De dar. Primero, antes de dar o recibir, el deseo subió, Alá birzono. Entonces, el Lul es el mes, porque es en Café Elul pasó esto, es el mes que Ujú. uno puede subir con su deseo. Porque esto es lo que pasó con el Kadosh Baruj Hu. Alá birzono libró olamot u'le'atzil ha'netzalim, y empezó la creación, y al final creció el Adam Rishon en Aleph Tishrei. Entonces, todos estos 6 días se manifiesta la subida del deseo del Kadosh Baruj Hu en el Lul. Entonces, nuestro trabajo también es subir nuestros deseos. Y como vos dijiste, hay subir en la Kabbalah es convertir el deseo de recibir al deseo de dar. Esto es subir el Esto, deseo. esto, esto se cae mucho con la explicación que el mundo se creó en Nisan. ¿Qué? Esto se cae mucho, o sea, no se mantiene esta explicación según la explicación de que el mundo se creó en Nisan. No, en Nisan y en Tishrei hay, dice la Rizal, son dos formas de creación. La forma en Nisan fue la forma concreta, y en Tishrei fue la forma abstracta. Así que es aún todavía mejor decir que todo lo que estamos hablando en Tishrei, dice la Rizal, es la forma más abstracta del mundo, del deseos,
de las fuerzas espirituales que pasaron. Y al final en Tishrei fue la forma correcta o concreta que salió Israel de Mitzrayim y así el mundo empezó a tener una forma más concreta con un pueblo que se va por la Torá, etcétera. ¿Ok? Así que este de subir del deseo es el punto. Estamos en una guerra para entrar al Eretz Israel, como los Meraglim, y en el Lul tenemos que fijar bien cómo subimos con este deseo que tenemos en las tres dimensiones, en la Torah, con Am Israel y con el Kadosh Baruj Hu. Todas estas conexiones tienen que mejorarse en el Ul y tenemos el poder de hacerlo porque Kadosh Baruj Hu lo hizo. Y cuando una vez se hace, una vez la fuerza esta se manifiesta, ya nosotros podemos disfrutar de esta fuerza. ¿Ok? Es como dijimos siempre, cuando dice la Midrash, dice que cada uno de nuestros, ¿sabes? De la línea del Am Israel, fue la primera persona que hizo algo para todos nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, Abraham Avinu fue el primero que nos dio la fuerza de Mesirut Nefesh. ¿Ok? Y cada uno nos dio, y cuando uno lo hace una vez, ya los demás lo pueden hacer más fácil. Pero el primero es lo más difícil, justo como como el deporte. Todos están esperando que uno, y después cuando uno pasa el récord, de repente se ve que todos lo pueden hacer más fácil. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos un poco para penetrar lo que estamos hablando. ¿Ok? Sabemos que hay 4 Rosh Hashanah, primero de año. ¿Ok? No solamente 2 Nisan y Tishrei, sino 4. Dice la Mishnah, Nelul, Be'echad de Nisan, en uno de Nisan, es, como dijimos, es Rosh Hashanah para los reyes y para los regalim, ¿sí? Pesach, Shavuot, Sukkot. En el primero de Elul es Rosh Hashanah del diezmo del animal. Muy importante. Diezmo de animal en Rosh Hashanah. ¿Ok? De Elul. En uno de Tishrei es Rosh Hashanah de los años. ¿Sí? Estamos contando por Rosh Hashanah. Tafshin Pei Hei, Tafshin Pei Vav. Y en el primero de Shvat, y algunos dicen el 15 de Shvat, es Rosh Hashanah del Ailano, árbol, Ailán. sí, del Ailan. Pero Bejat Beilul, Rosh Hashanah de Maaser Bema, ¿en dónde está Shavuot? Shavuot es el Rosh Hashanah de Ketzirah. No, no es Rosh Hashanah, No Rosh Hashanah, Shavuot, es, perdón, es, Shavuot. no es Rosh Hashanah, es el din de la Tvuá. Hay un din del agua, hay un din, no es Rosh Hashanah, es más, ¿cómo se dice? Es más din O que se sea, es el hace, juicio es de. juicio, no es Rosh Hashanah. Hay que ser muy exacto con lo que dicen Hazal. La verdad, Hazal es más, más científico que la ciencia, ¿ok? Cada palabra es muy importante. Entonces, Rosh Hashanah hay solamente 4. Hay juicios dentro del año, esto sí, por el agua, por la tuá, etcétera, ¿ok? Así que hay 4 y esto es en el nivel, ¿sabes? Gashmi. Hay que entender un poco qué se trata acá en el nivel Ruhani. ¿Ok? ¿Qué significa Rosh Hashanah del diezmo del animal? ¿Ok? Y por eso hay que un poco conocer el mundo de la Kabbalah más profundo. Ya sabemos que hay mundos que
creó el Kadosh Baruj Hu antes de este mundo, ¿ok? Y en general hay tres niveles. Olam Akudim, el mundo del Akudim, que se llama Olam Adam Kadmon. El mundo del Nekudim, ¿ok? El mundo de Shvirat Kelim, este es el segundo. Y al final, el mundo de Vrudim, que es Olam Atzilut, ¿ok? Akudim, Nekudim y Vrudim, ya sabemos, viene de Jacob Avinu, que se arregló de con los los animales. animales. Pero esto es el pshat. La profundidad es que Jacob vino hizo muchos tikkunim, muchos arreglos en la espiritualidad, que se llaman akudim, nekudim, uvudim. Entonces, por supuesto que hay que entender un poco de Kabbalah para saber de qué se trata. Pero en general, estos son tres mundos: Olam Adam Kadmon, Olam Shvirat Kelim, Olam Atzilut, que vinieron antes de este mundo, y este mundo se llama Bria, Yetzirah, Asiya. ¿Ok? Tres mundos que estamos nosotros. Pero antes eran estas tres, ¿y qué significa cada uno? Primero Dijiste que salió. hay, dijiste que vieron muchos mundos. Ujú. Akudim, Nekudim, Ubrodim es uno antes que este, y antes de esos no sabemos cómo eran. No, no. Nos dijo tres. Tres. Akudim es un mundo que se llama Olam Adam Kadmon. El segundo es Nekudim, que Nicudim. es otro mundo, que es Olam Shvirat Kelim. El tercero es Olam Avrudim, que es Olam Atzilut. Entonces hay tres mundos grandes antes de nuestros tres mundos que se llaman Bria, Yetzirah y Asiya. O Así sea, que hay tres Beria, antes de Yetzirah, nosotros. pero Beria, Yetzirah, Yetzirah son tres mundos diferentes. Estamos ahorita en Asia, como quien dice. Nosotros, nuestra realidad que nosotros conocemos es la realidad de Bria, Yetzirah y Asiya. Por ejemplo, los actos es Asiya, los deseos, los Pero, sentimientos es pero, Yetzirah. pero eso, Las emociones, y etcétera. pero dices que son tres mundos, pero es un Sí, mundo que estamos viviendo. sí, nuestro mundo que estamos viviendo, cada uno vive en otro mundo. Uno vive en el mundo del pensamiento muy fuerte, el otro está solamente metido en el mundo de los actos, el otro vive muy fuerte en el mundo de las emociones, así que estamos en un mundo, como dice la palabra, la canción del Dire Straits. ¿Conoces conocer? Estamos en un mundo, pero cada uno vive en otro mundo. Entonces, cada uno vive en un mundo diferente. Y estos tres mundos muestran en qué nivel estás cuando estás en este mundo. Empezás como un niño solamente en el mundo del actos. Subís un poco, empezás a tener un poco más de corazón, más emociones, subiste a un mundo. Al final, si dirigís su vida solamente con pensamiento y después emoción y actos, como se llama Melech, ¿sí? Moach Lev Kaved, así ya subiste al Olam Briah, que vivís todo el mundo con mucho más de cálculos, mucho más de pensamiento. Así que cada uno en este mundo vive en otro mundo, ¿ok? Ahora yo tengo una pregunta. Y cuando habla justamente de Rosh Hashanah a Melahim, Ujú, ujú. ¿en realidad no tiene que ver con aquel que puede unir los tres mundos? Exactamente, por eso se sube acá. En Tishrei es el Y ese es Domem. Nisan, Sí. El Tishrei es Domem. Domem es ¿cómo se dice? mineral, Mineral, sí, Domem. Tzomeach es vegetal. Esto es Tu Bishvat. Animal es Elul. Y el ser humano que es Melech, que conquista a los tres, esto es Nisan, claro. Nisan. Sí. Entonces, hay muchos mundos. La verdad que estos son seis mundos en general. Pero hay mucho más mundos. Cuando se va adentro y adentro y adentro, no vamos a entrar, no tenemos tiempo y no sirve por ahora porque lo que quiero mostrar es lo siguiente. Este
proceso de los tres mundos antes de nuestro mundo no es solamente algo exótico, ¿sabes? Que uno quiere conocer. No, estamos estudiando, siempre dice la Kabbalah, todo lo que conocemos del Kadosh Baruj Hu es porque Él nos dio la oportunidad de conocer, porque si no quería, no íbamos a conocer Bichlal, y esto es, Bemet, el Atzmutoid Baraj, el Akadosh Baruj Hu, en Él mismo no conocemos nada. Lo que Él nos muestra y podemos conocer es porque hay razón, es porque hay un objetivo. Entonces, ¿por qué nos dio un poco de mirada, una mirada de estos tres mundos antes de este mundo? Porque estos tres mundos significan la base sobre que Él se construyó nuestro mundo. Es como tenés debajo de la tierra, ¿sabes? Yesodot, las bases, y después vos ves el edificio. Pero tenés que saber que este edificio está construido sobre algo mucho más profundo y te ayuda a construir el edificio arriba. ¿Qué simboliza estos tres mundos? Akudim, Nekudim, Uvudim. Dice la Kabbalah en, Perdón que te pregunte otra vez. Antes de Necodim hubo algo también antes o eso no lo sabemos. dije, antes de Akudim, que se llama Adam Kadmon, había Atzmuto Idbaraj, que no se puede hablar, ni conocer, ni llegar a cualquier entendimiento. Atzmuto Idbaraj, que es el Kadosh Baruj Hu mismo. De ahí no se puede hablar. Cuando se empieza a hablar, se empieza a conocer algo del Kadosh Baruj Hu en el primer mundo que se llama Olam, Adam Kadmon, Olam Akudim. ¿Ok? Esto es el primer mundo que nos dio el Kadosh Baruj Hu la oportunidad de empezar a conocerle al Kadosh Baruj Hu. ¿Ok? Entonces se puede hablar un poco. Ahora, cómo se llama este Olam Akudim, Olam Adam Kadmon en nuestro entendimiento? Dice la Kabbalah, el mundo del Midat Hadin. El mundo del Midat Hadin. ¿Ok? ¿Cómo se dice Midat Hadin en castellano? de La cualidad del juicio. rigor. Sí, rigor, juicio, esto, ¿ok? Midat Hadin significa un mundo muy, muy exacto donde hay una creación de los Sfirot, antes de los Neshamot hay Sfirot, y estos Sfirot reciben luz según Midat Hadin, según exactamente cómo pertenecen al Kadosh Baruj Hu y su nivel del zakut, de ser eh, zah, Zakut es zaj, es algo refinado, es algo sí, estricto. refinación, dijimos, ¿no? Sí, Refinación, refinado. refinado, ¿ok? Entonces, ya sabemos. Ra'a she'ena olam mitkayem. Vio que el mundo nuestro, de los seres humanos, no se puede vivir con Midat Adin, así que juntó con Midat Arachamim. ¿Cómo vio que no se puede realmente sobrevivir todo el mundo del Din? Porque después de Olam Akudim vino el mundo en donde realmente se rompió la creación y dio cuenta que no se puede con Midat Adin. Este lugar donde se rompió los Sfirot, el mundo se llegó a Shvirá, a luces que causaron daño, fue en Olam HaNekudim, Olam Shvirat HaKelim. ¿Ok? Entonces vino el tercer mundo, dijimos, que es Olam Havrudim, Olam Atzilut, que juntó el Midat Adin, el rigor, con Midat Rachamim, que es benevolencia, ¿sí? Y con cuando se juntaron estos dos en Olam Atzilut, de ahí empezó a creer este mundo que estamos nosotros, que es Briah y Yetzirah V'Asiyah. Es como
Es como un ejemplo muy fuerte, muy simple, pero muy fuerte, ¿ok? Nace un chico a la casa, qué lindo, qué bien. Empieza a crecer. Ahora, si le das a hacer lo que quiere, va a llegar a lugares no tan sanos. Si uno no tiene límites, no tiene educación, está muy mal. Pero si le das demasiado leyes y conducto fuerte en la casa, tampoco nos sirve, tampoco está muy mal. Al final, siempre todo el mundo busca la línea del medio, siempre, con educar chicos, pero también en el trabajo, también con la zugiut, con la mujer, con La todo en el pareja. mundo. Entonces, ¿qué significa ir en el medio? Significa lo siguiente. Primero, si mostrás al chico que hay leyes en la casa, muy importante. Porque si no, ni empezás a darle leyes, no sabe, ni sabe que está haciendo, cuándo está haciendo mal, cuándo Cuando está bien o haciendo bien. mal. Sí. Le das leyes. Trata de ir con las leyes de la casa. Pero ahora, cuando cae, tampoco no le vas, ¿sabes? Demasiado fuerte haciendo un onesh, ¿sabes? ¿Cómo se dice onesh? Mm, castigo. Un castigo. Castigo, no le haces un castigo fuerte, no lo dejas sin castigo, pero no le haces castigo muy fuerte. El castigo tiene que venir de un punto de que lo querés educar, ¿ok? Ahora, este significa la línea en el medio. No le dejaste a él sin leyes, pero tampoco lo Todo anulaste, leyes. no lo anulaste completamente. Ahora, ¿qué le pasó al chico? Vino al mundo, le dijiste que hay leyes, esto es Olam HaKudim, Midat Hadin. Después, él a veces, como ser humano, no limpió su cuarto cada semana que le pediste, esto es, se rompió. Vos le viniste, le castigaste, pero en una forma que le muestra que le querés educar. Esto ya es Olam Atzilut, que se junta el Din con el Rajamim y solamente cuando se junta Din con Rajamim, dice el Zohar, hay construcción. Cuando vos ves algo que no viene de Rajamim, lo ves creciendo, qué lindo, qué bien, no, se va a caer, no va a existir por mucho tiempo si construís o con Din, solamente con Din, o con Gesed. Si venís de una fuerza solamente, se ve lindo, se ve atractivo, no, se va a caer. Ahora, entonces, en el mundo de segundo mundo, donde se fue Shvirat HaKelim, se rompieron los Kelim, ¿cómo se dice Kelim? Recipientes. Utensilios. Sí. Entonces, este mundo se llama el mundo del Ban. Tenemos que saber, Ban es Bet Nun. Bet Nun 52 es la gimatria del nombre del Kadosh Baruj Hu, Yud Kei Vav Kei, cuando está Letras. cuando se llena con letras. Por ejemplo, el Yud, lo escribís Yud Vav Dalet, Vale. y el Hei escribís Hei Hei, y el Vav escribís Vav Va, Vav, va. y el Hei, ¿cómo se suena? Hei Hei Hei. Juntas todo, recibís 52. Ahora fíjate bien, solamente duplicas las letras porque no hay luz acá que se vino y se llenó. Solamente las letras mismas se rompieron. Cuando se rompe algo, de una cosa se pone dos. Entonces, Vav se puso Vav, Vav. Hey, hey, hey. Y en el mundo del Olama Atzilut, donde vino lo que se llama el mundo de arreglo, lo llenás con el Aleph. Entonces, Yud sigue con Yud Vav Daled.
Pero hey lo escribís hey Aleph, no hey hey. Todavía se suena hey, ha, pero se suena con el Aleph, no con el hey. Vav, también no lo escribís solamente Vav, Vav, que se suena Vav, pero Vav, Aleph, Vav. Lo mismo, pero hay un Aleph adentro. Y lo mismo con hey. Cuando juntas todo esto, ¿sí? Todo esto juntos con el Aleph, no solamente es con el hey y cincuenta y recibís, seis si recibís No, 46. 46. 45. No, 45. 45. 45, sí. 45 viene de la palabra ma, mem hey, ¿ok? Ok. Entonces, mem hey es cuando se llena con Aleph y ban 52 es cuando Cuando- se duplica, sin no se llenar. llena, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque ban es la gimatria de la palabra behemá, animal. El mundo del animal adentro de nosotros es el mundo que se rompió. Y el mundo que vino después, que uno se empieza a arreglar el animal adentro, es el mundo De del más. ma, que es Adam. gimatria Adam, ¿sí? El ser humano, Adam. Entonces, cuando dice el pasuk, Adam u behemá toshia Hashem, Shia. la Yeshua no viene cuando uno trata de escapar el animal que tiene adentro. No. La Yeshua es solamente cuando uno cuando los junta. busca, explora, entiende que tiene que entrar al Eretz Israel, pero Eretz Israel está lleno de animales, de fuerzas del deseo de recibir egoístas y tiene que conquistarlas. Entonces, Elul es entrar al mundo del animal que tenemos, Maaser Bema, diezmo del animal, es cuando tenemos la fuerza de cortar el animal que tenemos adentro para llegar a la creación del mundo, para empezar Rosh Hashanah, para crear un mundo que tiene Rahamim, ¿ok? Entonces, para crear un mundo de Rahamim, uno tiene que adaptar Rahamim en su vida. Entonces, todo este mes de Elul, estamos siempre usando los Yud Gimel Midot de Rahamim para adaptarlos a nuestra vida, para que tengan parte de nuestra vida y solamente con Rahamim podemos conquistar el mundo del Nekudim, el mundo del animal, porque dijimos, con Midat Adin no vas a lograr. Al revés, el mundo que quiere enseñarnos cómo usar Midat Adin cae, no gana. Se muestra Olay que, sabes, como con el diet, uno hace diet, sabes, trataron a veces de hacer un diet estricto y todo, la mayoría de las veces estos diets no sirven, no ayudan. No Uno, hace lo que parecía. sí, al final, los diets que logran de tener éxito, estos son que hacen a paso, hacen un poco. Mi hijo estudió Dietan, se llama, Nutrición, sí, nutrición. nutrición clínica. Y ¿por qué? Porque él también en su juventud quería bajar de peso. Y al final lo que le dio éxito es que fue a uno que lo dijo, mira, en el mundo se da más y más cuenta que haces el diet, pero tenés una vez por Rebote. semana, tenés cheat day. ¿Sabes qué es cheat day o cheat meal? Cheat es en inglés, ¿sabes? Es eh, Engaño. engaña, Una sí. concesión. Tenés que engañar, cheat, y podés comer una arujá, sí, lo que querés, pizza, hamburguesa, chocolates, todo. A todo. Y esto, No sí, una. todo lo que querés. En una arujá podés comer lo que querés. Así que este cheat tenía mucho éxito, porque a la gente le gustaba mucho que no se queda sin nada, se queda con un poco del animal
Y durante la semana se trabaja con el ser humano que tiene. Entonces se junta el ser humano con el animal y se gana. Entonces, al final, ¿qué quiero decir? Que hay que ver cómo se usa la sabiduría del Rahamim a conquistar el animal. Ahora, Sí. sabiduría en el judaísmo es la letra Yud. La letra Yud, cada vez en el Zohar y en la Kabbalah, Yud significa 10. 10 significa completitud de sabiduría. ¿Ok? Completitud de saber, 10 firot, 10 mandamientos, 10 ma'amarim del Briat Olam, todo 10. 10 significa un coma entera. ¿Ok? Entonces, usas el yud para conquistar el animal. El yud es la sabiduría, pero no sabiduría de información. Sabiduría de Rahamim. ¿Cómo se pone Rahamim en mi vida? ¿Cómo agarro un diet que se tener éxito? ¿Cómo, sabes, enseñar a mis chicos? ¿Ok? Entonces, Bueno, hay un remes también en la Torah que se me ocurrió. Ma Hashem Shoel Meimar. La semana Ma pasada. Shoel Meimar. 45 te pide a ti que hagas 45, que ahora le vas a pongas el ver, alif a todo esto. ahora vas a ver muchas cosas cuando se dice ma, y ahora que sabes que es el Adam, que es Yud Kei Vav Kei, vas a ver muchas cosas diferentes en la Torah. Y no lo ves como pregunta, sino como mandamiento, Afirmación. sí, confirmación. Entonces, el Yud, que es la sabiduría, enseña a nosotros cómo ser Adam. Adam viene de la palabra Edamel Elión. Voy a ser igual al Kadosh Baruj Hu, que es Olam Atzilut, Rahamim. Y con esto voy a conquistar el animal. Voy a hacer la Tour et Haaretz, voy a explorar qué tienen en mi Artziyut, ¿sabes? El Haaretz es la Los tierra. deseos. Sí, los deseos bajos, la tierra. ¿Qué tengo en mi Artziyut que tengo que arreglar? Y arreglarlo con Rahamim, no con Din. ¿Ok? Y por Y eso también está increíble que dice Adam que yakriv mikem, se refiere yakriv normalmente es a la behemá. Adam que yakriv mikem, o sea, te conecta también. Bidyuk, Bidyuk. Y ahora podemos entonces entender por qué hay acá también la mano izquierda y los demás. Primero, Kol mitzvot shebatorah, dice el Rambam, ben hace, ben lo ta'ase. Acordate, dijo que Elul es el mundo del hecho. Mira cómo dice el Rambam sobre el Hot Tshuva. No está hablando de el Hot Esek, no está hablando cómo actuar cuando trabajas, sino cómo actuar cuando haces Tshuva. Yeshua. ¿Qué palabra usa? Hacer Tshuva. Significa, según el judaísmo, hacer es, es cuando haces Tshuva. אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בשגגה, כשיעשה תשובה, no dice que שישוב, ¿sabes? Cuando yashuv, sí, cuando vuelve, no, que שיעשה תשובה, cuando va a hacer tchuva. Nunca se pregunta, pero ¿por qué se usa esta forma de palabra? Tiene que decir, cuando va a hacer, cuando vuelve, ¿por qué cuando va a hacer volver? ¿Entendés? ¿Por qué? Porque Chuvá es el hecho de verdad. Cuando uno vino a este mundo, cuando vuelve después de 120 mundo, ¿qué se mide? ¿Cómo se mide a la gente? No cuántos edificios construiste, sino cuánto Chuvá hiciste. Hacer es hacer Chuvá. בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת כל עבירות, אפילו רשע כל ימיו, ועשה תשובה, otra vez, no dice ושב, ¿sabes? Y volvió, sino Hacer. ועשה תשובה, sino hizo tchuva. Entonces, tchuva siempre viene con la palabra hacer, porque esto es el hecho de verdad. No solamente hacer tshuva en el mundo práctico, en el mundo de actuar, hechos, ¿ok? Y por eso, entonces dijo que lo que la fuerza que conquista, que revela y es parte de Elul,
es el hecho. Pero ¿qué es hecho en el judaísmo? Es tshuva. ¿Ok? Por eso dijimos, tenés que conquistar el animal. Dice la Kabbalah, la mano derecha es la mano del Adam y la mano izquierda que quiere siempre recibir. Tenés que Recibir. dar y tenés que recibir. El mano que recibe es en la mano izquierda, que es la behemá. Entonces, por eso dice que el ul, como dijimos, es estas tres fuerzas. Es el hecho de que, de llevar el yud, que es la sabiduría de Rahamim, al chuvá, y volverse ser Betula, virgen, limpiarse, así se limpia, ¿no? No hay otra forma de limpiar sino hacer chuvá. No hay que olvidar y no hay que escapar, sino hay que hacer chuvá. Cuando en el Ur, cuando se subió el deseo del Kadosh Baruj Hu, puede nosotros también subir con el deseo. ¿Cómo subir? Cuando conquistamos la mano izquierda del Behemá, que es el Midat Adin que tenemos que ganar. ¿Ok? Y por ¿Ok? eso Yud es entre Tiferet y Netzach. Tiferet siempre es Midat HaRachamim. Tiferet es Rachamim. ¿Ok? Y Tiferet, cuando se usa bien, gana a cualquier cosa. Gana al Behemá adentro. Netzach es lenatzeach, es ganar. Cuando usas el Rahamim, vas a ganar la Behemá si usas el Yud, que es la sabiduría de Rahamim que tiene la Torah. ¿Ok? Por eso, esta conexión. ¿Ok? Ok. Muy bien, amigos, vamos a parar acá. Muchísimas Entendemos un gracias. poco más sobre el luz. Sí, de nada, con mucho gusto. Chao, chao. Bueno, Shabbat que haya Shalom. Qué bueno refuá que para reiniciamos. todos. Y Gracias. Qué bueno besos a que todos. reiniciamos. Rotovot.